Sí, y también en el último tiempo se investigó muchísimo sobre cuáles son las cosas que le harían bien al cerebro, porque antiguamente la abuela te decía, si querés entrenar tu cerebro tenés que hacer crucigramas. Y hoy en día se sabe que entrenar tu cerebro también es salir a caminar, también es cuidarse con la alimentación, es decir, todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. Y a veces hasta es preferible, en vez de quedarse leyendo a oscuras, encerrado para, entre comillas, entrenar el cerebro, quizás salir a caminar, a estar al aire libre, a hacer actividad física, justamente para mejorar el rendimiento de las neuronas y el sistema nervioso. ¿Cómo ves esto de que determinada actitud o determinado hábito pueda hacer bien a una parte del cuerpo y no a la otra? O en realidad te cambia la pregunta. Todo lo que nos hace bien a todo el cuerpo. ¿Cómo lo ves a esto? En realidad sí, obviamente afecta a todo el cuerpo, lo que pasa es que no afecta a todo el cuerpo por igual. Entonces no se trata de entender que hay herramientas que son negativas o herramientas que son positivas. No es que hacer sudoku está mal, sirve. Falta muchísima más herramientas, muchísimo más resultado para que realmente puedas tener un cambio. Son herramientas muy pequeñas que dan muy pequeños resultados, que te ayudan a mantener activas ciertas funciones, pero nada más. Lo que realmente va a hacer la diferencia y lo que hemos estudiado con respecto a lo que realmente va a hacer la diferencia es aprovechar al máximo el tiempo que vos vas a disponer para hacer algo. Supongamos que tenés una hora disponible por día para hacer algo para cuidar tu cerebro específicamente, que sabés que va a mejorar todo tu cuerpo, pero estás orientándolo específicamente a mejorar tu cerebro. Sabemos que hacer ejercicio físico, sobre todo hacer ejercicio de fuerza, por el reclutamiento que genera en las fibras, por un montón de impactos, es el que más efecto tiene en nuestro sistema nervioso. Entonces, hacer este tipo de ejercicios musculares de alta cantidad de peso con respecto a lo que yo puedo levantar es algo que trabaja nuestro cerebro y nos ayuda a producir más BDNF, más estimulación con neurotrofinas que aumentan la cantidad de neuronas. Generamos neuronas nuevas. No te olvides que vos y yo terminamos la facultad pensando que las neuronas no se regeneraban, que es brutal. Y entender ese proceso desde un lugar en donde nosotros podemos hacer ejercicio para impactar positivamente, podemos hacer ayuno intermitente para impactar esto positivamente. Sabemos que a partir de aproximadamente unas 20 horas de ayuno suele haber una estimulación del BDNF en nuestro cuerpo. Y además hay algo muy interesante que es fuera del ayuno, fuera del ejercicio, a nivel de alimentación, sabemos que hay comida que es tóxica para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, no porque realmente lo sea, sino porque genera más inflamación, genera más destrucción de la glía, genera la llegada de lipopolisacáridos que generan, además de inflamación, un efecto que arruina nuestro estado de ánimo, nos genera más tendencia a la depresión, por ejemplo. Pero además, hay efectos que nosotros podemos hacer para mejorar no solamente cuadros que ya están en estudio, como Alzheimer, demencias, ya están en estudio con respecto a nuevas tecnologías, pero además hay algo muy interesante que es todo lo que estimule la producción de energía en nuestro cerebro va a mejorar, como hablábamos antes, el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, fenómenos o tecnologías más nuevas como la fotobiomodulación o la terapia de láser de bajo nivel, básicamente se conocía antes con ese nombre, estimulan al funcionamiento de nuestras neuronas, bajan la cantidad de inflamación en nuestro cerebro y además, es algo muy loco, pero la producción a través de ondas de más o menos unos 810 nanómetros que atraviesan cráneo justamente por el tamaño de onda que tienen y que llegan a las mitocondrias, estimulan por la citocromo C oxidasa la producción de ATP en cerebro. Entonces, de repente, alguien con Alzheimer, alguien con demencia, alguien que está notando que tiene un deterioro de sus funciones cognitivas porque tiene 75 años y no tiene ninguna patología de este estilo, pero ve que le cuesta más la memoria, ve que le cuesta más concentrarse, aumentando la cantidad de energía disponible y de ATP disponible en esas neuronas, mejora su funcionamiento cognitivo. Entonces imagínate cuánta tecnología tenemos hoy disponible, cuántas cosas tenemos hoy que hemos descubierto que efectivamente cumplen esa función, que ya tenemos evidencia y todo, pueden mejorar nuestro funcionamiento cognitivo. Y si voy a dedicarle un tiempo de mi día a mejorar la función, tomo algo que ya sepa que funciona, que ya tiene evidencia. Después si quiero hago sudoku, pero lo hago cuando terminé de hacer lo que realmente me va a brindar resultados. Tal cual. Y ahora que dijiste esto, que las neuronas, se nos decía que las neuronas eh, no se pueden reproducir o no puede haber neuronas nuevas directamente, que es algo también que lo vimos en el colegio, o que incluso nos decía la abuela que había que cuidar las neuronas porque, la estoy citando mucho a la abuela, pero había que cuidar las neuronas porque la neurona que muere no vuelve a aparecer una neurona nueva. Y la explicación a esto que muchas veces daban es cómo la gente grande
llega a cierta edad y físicamente caminan, tienen distintas funciones, pero que mentalmente están atrasados porque el cerebro tiene como si tuviera una vida media de 40 más menos 20 años y no mucho más. ¿Crees que todo esto que estamos hablando en relación a la longevidad va a dar que la persona aumente su expectativa de vida acompañado de una performance cognitiva eh, al, a la par de la performance física, o siempre lo cognitivo va a estar un pasito atrás? Sin ningún lugar a duda puede ir de la mano y no estar un paso más atrás, sin ningún lugar a duda. Hay un fenómeno que la gente no entiende, que tiene que ver mucho con la evolución, que es una de las razones por las cuales nosotros estamos adaptados y nos hemos adaptado a muchos cambios climáticos, a cambios nutricionales, a cambios de circunstancias, a cambios de depredadores a lo largo de la historia, desde, no sé, un Australopithecus hasta un Homo sapiens sapiens, tiene que ver con ese proceso evolutivo que fuimos generando. Y ese proceso evolutivo es súper importante en términos de los riesgos que yo tengo de salud y en términos de por qué envejezco tan mal. En ambos casos importa. ¿Por qué? Porque a nivel de supervivencia es mucho más probable que yo pueda seguir adelante funcionando con una cierta patología genética, por ejemplo, no sé, la incapacidad de absorber un cierto nutriente, en un lugar donde tengo mucha cantidad de ese nutriente disponible, si no me hubiera muerto por el déficit nutricional. Eso es un claro ejemplo de cómo nosotros nos adaptamos evolutivamente y vamos eliminando ciertas mutaciones, pero en base al clima y a las circunstancias a las que estamos supeditados. Y por otro lado, a nivel evolutivo y a nivel de enfermedades, hay algo que es muy interesante que tiene que ver con lo siguiente, que es durante la mayoría de la historia del ser humano, la vida media de la persona que se reproducía importaba para las mutaciones y las adaptaciones genéticas. Como no estamos acostumbrados históricamente a vivir 60 años, no estamos adaptados genéticamente a vivir 80. Entonces empezamos a hacer mutaciones y daño genético cuando vamos envejeciendo porque no estamos preparados para vivir la vida adaptado al tiempo que estamos. Entonces nuestra calidad de vida disminuye a medida que envejecemos por ese daño genético. ¿Qué va a pasar? A medida que nosotros podamos vivir más tiempo, si hubiéramos dejado a rienda suelta las cosas y no hubiéramos tratado de mejorar nuestra calidad de vida, probablemente nos hubiéramos adaptado genéticamente a que si nuestra expectativa de vida eran 90 años, nuestra expectativa de vida hubiese mejorado y hubiéramos enfermado cada vez más cerca de nuestra edad final, de alguna manera. Entonces hubiéramos comprimido el periodo de enfermedad. Lo que vamos a hacer ahora como seres humanos es, en base a toda la evidencia que tenemos y en base a toda la investigación que hacemos, tratar de comprimir eso de manera artificial. De manera artificial significa con suplementación, significa con hábitos, significa con estrategias, significa probablemente el día de mañana con algún tipo de modificación del ADN, como los factores de Yamanaka, que pueden rejuvenecer nuestro tejido a nivel genético. Entonces muchos impactos podrían modificar esa evolución genética y ese envejecimiento. Así que sin ningún lugar a duda podemos llegar a vivir el tiempo que tengamos que vivir con un buen funcionamiento cognitivo mientras estamos vivos.